bien, gracias por continuar con nosotros. Tenemos la trivia de Divergente. Está también en nuestra página de Facebook para que también se meta la otra tarde. Porque para no confundirlo con los diferentes obsequios que tenemos, Laura, Sí. tenemos los 3 boletos del Ballet de Monterrey, pases dobles para el día 22. Y para la trivia de Arturo Ortega, que es lo que nos concierne en este preciso momento, tenemos este ejemplar que se llama Compositores de Nuevo León, un trabajo, tú me dirás, Arturo, si lo hizo la Orquesta Sinfónica de la Autónoma de Nuevo León. Así es, en efecto. Es histórico, ¿verdad? Porque pues ya esto ya tiene sus años y va a ser un clásico. Claro, y fíjate, Laura, lo destacamos en algún otro momento, que el hecho de rescatar por parte de nuestra orquesta a compositores de música clásica aquí de nuestro estado, pues una gran labor de investigación sobre todo. Exactamente, es bueno pues tenerlo como acervo y usted lo puede obtener si participa con nosotros en la trivia de los viernes de Arturo Ortega, que está apareciendo en pantalla. La piedra larga que acompaña al metate se llama opción A, metlapilli o metlapilli, opción B, tejolote, y opción C, no tiene nombre. 2020-8865, participe y puede entrar en la rifa para llevarse este auténtico material. Fíjate, yo había dicho en un principio, bueno, ahorita lo dijimos que era la opción, yo había dicho que la A, pero sabes que creo que es la opción B, ya cambié, creo que es la opción B. Yo creo que es la opción alguna B. vez ya Arturo había tocado más o menos el tema. Ajá. Por eso yo lo recuerdo, entonces... Usted llámenos, participe con nosotros, la opción que elija, no pasa nada, participa con nosotros. Entonces, ahí están las opciones. Ya me dieron un tip, entonces pienso que es la opción A. Te cambiaste también. Sí, no. opción A. No, yo sigo pensando que es la opción A. Bueno, Arturo nos lo dirás en un momento más, pero por lo pronto nos vas a hablar de nada. Así es tu tema el día de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Pues sí, hoy vamos a Me voy hablar quedar callada. de nada. Así que nos vamos a quedar callados y nos van a ver un rato. No se crean. No, en realidad es un tema que tiene su interés porque en una ocasión me dio curiosidad para investigar cómo es que se acuña la palabra nada y en diferentes idiomas me di cuenta que se siguen ciertos patrones que algunos de ellos se repiten. Simplemente, fíjate, si hablamos de el inglés para decir nada, ellos dicen nothing, que se escribe nothing. Si lo separamos es no cosa, porque thing en inglés quiere decir cosa. Así es. Entonces, ¿qué es la nada? Pues la no cosa, o sea, nada, ¿verdad? Entonces dije, mira, pues interesante. Entonces me fui a buscar al italiano y allá para decir nada dicen niente. Ni ente. Dije, pues sí, porque la palabra ente, inclusive la tenemos en el español, viene del latín entis, que significa ser. O sea, un ente es el que tiene existencia. Okay. Encontramos también en entidad. Una entidad es algo que existe. Sí, algo físico. Algo físico, lo que sea. Entonces la palabra ente, pues lo podemos entender como lo que existe, lo que es. Entonces si tú dices ni ente, pues ni lo que es, ¿verdad? O sea, lo que no es nada. Entonces es una forma extraña de acuñar esa palabra para decir nada. En latín ellos decían nihil, así como se oye, nihil. Y también es curioso porque ellos agarran otra idea. Cuando tú partes una semilla de haba, como los frijoles y otros, tiene una pequeña protuberancia ahí que es de donde germina después la planta. Ellos a esa partecita le llamaban ilium. Ilium, casi como decir hilo, por lo delgadito que es, lo tenue, lo minúsculo, ilium. Entonces, para ellos ese ilium, por ser una cosa tan pequeña y estar tan familiarizados con él, porque los romanos usaban mucho las habas para muchas cosas, aparte de comérselas, a veces las usaban para votar en las elecciones o para algunos conjuros mágicos, en fin, estaban muy acercados a la haba. Entonces, ese ilium lo veían tan pequeño que ellos decían ni ilium, para decir nada, o sea, ni siquiera lo más pequeño, ¿sí me explico? O sea, sí. Es como una forma de darle sentido a ese ilium como la pequeñez por excelencia, ¿no? Entonces, si ni siquiera eso era eso, pues no era nada. Hay un paralelismo en español que también usamos mucho nosotros. Cuando para decir nada decimos ni jota.
Así ¿verdad? es. Que decimos, no entendí ni J. O no sé ni J, no sé cómo me va a ir en el examen. Ese se utiliza mucho aquí en nuestro país, ¿verdad? Sí, y es del español genérico, se utiliza en España, en Sudamérica, porque es una herencia, es una frase viejísima. De hecho, yo siento que la heredamos de los hebreos, porque inclusive por ahí en algunas citas bíblicas se pronuncia el iota. La iota es una letra en origen hebrea. Así es. Y que de hecho un autor allá por el año 1600 comentó esa expresión, nijota. Dice, decimos nijota porque es como decir ni siquiera lo más pequeño, porque la J, que era iota, es apenas un punto con cola, o sea, la letrita más pequeña. Entonces, si no sabías ni siquiera esa, pues menos todas las demás, ¿verdad? Entonces se toma algo parecido a la haba, pero en vez de agarrar al ilium, agarramos a la letra más pequeña para indicar nada, ni J. Hubiera estado bien que así se hubiera quedado el nada para el español, pero no fue así. Los romanos tenían otra expresión para también mostrar la ausencia de las cosas. Ellos decían, pero eso era una frase completa. Decían res nata, non res nata, que si lo traducimos es no cosa nacida. Y nacida es existente también. Claro. Entonces ellos así lo usaban, un concepto que a lo mejor nos parece raro, pero si nos dicen, oye, ¿quién está ahí en la casa? Non res nata, o sea, como diciendo nada, o sea, no cosa nacida hay allí, o sea, nada. Y era una frase común en latín. Lo curioso es que al paso del tiempo, esa non res nata, el español y el portugués agarran la pura palabra nata, que significa nacida, y nata, un pasito, y lo convertimos en nada. O sea, en vez de decir toda la frase, ya nomás dijimos nata, nada, y pues ya como que no le agarra mucho sentido, ¿no? Porque es como si dijéramos nacida, pues ya como no está en la frase, ya no tiene mucho sentido. Pero así se quedó ya con ese significado. Y en francés y catalán agarraron a la res significa cosa en latín. Okay. Entonces en catalán, para decir nada, ellos dicen res. Tal cual. Sí. Nosotros nos quedamos con la nata, ellos con la res. Y en francés es también res, pero con la pronunciación francesa. Como res o una cosa así, ¿verdad? Pero es la misma res. Y me llamó la atención cómo en los mexicas, en náhuatl, formaron una palabra para decir nada. Ellos para nombrar el fuego decían tetl, usaban tetl. Y si era un gran fuego, un relámpago, algo así que sobresalía, lo repetían, decían tetl, 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 o sea, 2 veces como para magnificar. Okay. Entonces el sentido de esa palabra tetl para ellos era como la energía que se manifestaba en fuego, en un relámpago, en algo. Entonces me resultó curioso que ellos para decir nada decían atetl. Ese A era privativo, como decir no tetl, o sea, decir no energía. Entonces, donde no hay energía no hay nada. Entonces se sorprende un poquito, ¿verdad? Porque pues ahora con los conceptos nuevos que tenemos, ya hasta nosotros pensamos que la misma materia es una forma de la energía, ¿no? Como si ellos hubieran intuido algo parecido. Sí. Entonces, bueno, o sea, como para dejar con el ojo cuadrado a los griegos, que los griegos el nada lo decían auden, que literalmente significa ni uno, o sea, ni siquiera uno, o sea, nada. Oye, Arturo, el significado de esto que nos comentas, de nada, tal cual aparece ahí en nuestro súper, ahí en televisión, se acuñó, bueno, mejor dicho, fue evolucionando en todas estas palabras que nos comentas o en diferentes culturas, regiones de nuestro mundo surgieron a la vez. ¿Cómo lo visualizas tú? Yo lo veo que hay como una idea común, como que hay patrones de pensamiento que se repiten en las diferentes culturas. A mí me llamó mucho la atención, hasta lo anoté por aquí, porque como yo no me sé todas las lenguas, dije, déjame anotarlo, porque me llamó la atención. Ya dije que en inglés decir nada se dice nothing, no Así cosa. es. En alemán se dice keinding, que también significa no cosa. En hindi, fíjate, en hindi, lengua que se habla acá en la India, muy lejos del inglés, si tú escuchas cómo dicen nada, dicen nothing. Soy igual que el inglés. Similar. Esto habla de esa teoría que hay de que hubo una lengua común antes que se propagó por Asia, por Europa, esa lengua que le llaman indoeuropeo. Y el manejo de concepto de nada se repite también, en el rumano ellos dicen nimic. Nimic significa ni lo más pequeño. Ellos agarran otra vez el concepto de pequeño. Entonces, eso nos habla de que hay un patrón mental
para poder expresar cómo digo que no hay nada. Pues tienes que hacer una comparación con algo, Claro. con lo que sí existe, con lo más pequeño, con las cosas, que es otra manera de decir lo que sí existe. Y entonces es curioso, ¿no? Cómo se va formando el lenguaje. Y en nuestro caso el español, como les dije, la palabra nata, si tú la agarras así sola, pues no le vas a hallar sentido. Porque ¿qué significa nata en latín? Nacida. Nacida con nada, no nada que ver. Hay que ver la historia de la frase completa. Non res nata, no cosa ¿Qué es nacida. res del catalán? Sí, o sea, el Lo res aplican. latino pasa a catalán tal cual. Ajá. Entonces ellos agarran a la pura palabra res para decir nada. Ellos eliminaron a la nata. ¿Y el portugués? El portugués se quedó con el nada, igual que el castellano, o sea, con la península ibérica ahí como que se quedó así. Y francés también la res, con otra pronunciación, pero es la res latina, a fin de cuentas. A ver si en otra ocasión, Arturo, nos platicas acerca de esta, yo desconocía esto que comentas de una lengua supuestamente universal, desconociste, a ver si en alguna ocasión nos platicas, es muy interesante. Sí, ese está muy dato, fíjate. interesante, la verdad que vale la pena conocer esa teoría porque te explicas muchas cosas, no solo de los lenguajes, sino de las costumbres. Claro, así Que a veces te sorprende que en un rancho aquí en Nuevo León tienen una costumbre de que si se cae un tenedor, no sé qué es mala suerte, y te encuentras la misma costumbre allá en Rusia y Claro. allá. ¿De dónde viene? O sea, hay raíces comunes. Muy bien, bueno, pues, ¿te parece, Arturo? Sí, vemos por última vez en pantalla la trivia, ya tenemos aquí algunas llamadas. La piedra larga que acompaña al metate se llama, opción A, Metlapili, supongo que esa es la pronunciación correcta, Arturo, ¿sí? Pues mira, Metlapili. ahí puede decir Metlapili porque realmente como no hay registros de cómo pronunciaban los náhuatl, pues hay interpretaciones, así que yo creo que ahí no hay mucho problema. Muy bien, opción B, tejolote, y la opción C no tiene nombre. Esas son las opciones que nos dio Arturo Ortega. Laura, tuvimos algunas llamadas. Sí, nuestra amiga Claudia García de Valleverde nos dice que es la opción A, Metlapili o Metlapilli, y Gloria Alicia Rivas de la colonia Talleres nos dice que es la opción B, tejolote. A ver, Arturo, ahora sí, haznos el favor de decirnos Vamos la a respuesta. explicarlo. Bueno, mira, hay dos objetos que son típicos de la cocina antigua, que duraban por muchos años. Todavía por ahí los molcajetes, son la salsa molcajeteada, pues como no la reclamamos, pero es distinto el metate. El metate es esa como piedra aplanada con patitas con la que hacían Exactamente. molían el nixtamal, ¿verdad? Sí. Entonces, mientras el molcajete tiene compañero a una piedra así boludita, que se llama tejolote, el tejolote es el compañero del molcajete. Que esa trivia ya no la habías mencionado. Exactamente, sí, por eso dije, vamos a despistar un poquito. Entonces ahora nos referimos a otra pareja, ahora es el metate, que decimos nosotros. Entonces ese metate tiene como compañero a una piedra alargada. Sí. Esa piedra alargada originalmente tiene como nombre, justamente si es el inciso A, es Metlapilli, que literalmente significa, fíjate, náhuatl, significa hijo del metate. O sea, ellos se lo imaginaban como que era el hijo del metate, Metlapilli. Pero fíjate que a la diferencia del tejolote, el Metlapilli no se extendió mucho, o sea, es menos conocido. Ok. Entonces, en muchos pueblos sí lo usan del sur, pero acá en el norte como que no se extendió mucho el uso, así que posiblemente... Entonces, el compañero del molcajete se le llama tejolote, y del metate es el metlapilli. Perfecto, ya nos quedó claro. Sí. Muy Y bien. sabes que yo ahí, por metate, dije, pues, o sea, como que hice la relación, entonces dije, tiene que ser, pero parece ya no bien, lo la- aclaraste. Ah, muy bien, le Ándale, atinaste. ¿no? Claudia García de Valleverde, venga por favor por su CD que se lleva el día de hoy. Vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa, enseguida regresamos, está con nosotros Milton Maciel Mata para hablarnos sobre el efecto mariposa. Gracias. Muy bien, gracias.